Bendito sea el Señor. Estamos agradecidos con Dios de estar aquí nuevamente con todos ustedes, amados hermanos. Aquí estamos con la esperanza de que todos nosotros terminemos en victoria esta preciosa carrera de seguir al Señor en este camino. Bendito es Él. Vamos a disponer nuestros corazones y vamos a estar dispuestos para escuchar la palabra, para que el Señor nos guíe con su Espíritu Santo y podamos cada día aprender un poco más de su santa palabra y prepararnos cada día mejor para seguir adelante con nuestro Dios. Gloria a Él. Bendito es el Señor. Vamos a hacer una oración para comenzar con la enseñanza de esta tarde. Dios eterno, gracias. Gracias, mi Rey. Gracias por la esperanza que usted nos ha regalado a todos nosotros. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Dios eterno, gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo eternamente, Padre mío. Gracias por Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el que dio su vida por cada uno de nosotros, Señor. Gracias a Él, Padre, y por tu gran misericordia tenemos hoy una esperanza, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a no desmayar, a continuar contigo, Dios mío, hasta el final, Señor. Nuestra esperanza es estar un día contigo para siempre, mi Rey. Mira mis hermanos, todos los que están enfermos. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que usted los ayude, que usted los fortalezca. Señor, que su fe no mengue en ninguno, Señor, que en estos momentos difíciles usted, mi Rey, los sostenga a cada uno, Señor, y los ayude. Padre, sus oraciones sean escuchadas por ti. Dios mío, que tu pueblo, nosotros cuando oremos, Dios amado, usted nos dé respuesta, Señor, por misericordia y por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, mi Rey. Ayúdanos, Padre mío, en el nombre de Jesús, a entenderte siempre, Señor, a comprender tu palabra, a seguir tus consejos. Dios eterno, sabemos que en tu palabra hay vida eterna, Señor, y es la guía perfecta para nuestras almas, Padre mío, porque en ella tenemos todos nosotros una gran esperanza, Señor, la vida eterna, Rey. Gracias, gracias, papá, gracias, mi Rey. Bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios, Jesús. Gloria al Señor. Hemos titulado la enseñanza de esta tarde, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. En otras palabras, está hablando de la unidad. La unidad. Gloria al Señor. Vamos a mirar la santa palabra, vamos a estudiar un texto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12. El Evangelio según San Mateo, capítulo 12, desde el versículo 22 hasta el 30. El Evangelio según San Mateo, capítulo 12, desde el versículo 22 hasta el 30. Gloria a Él. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aún porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, dijo el Señor. Gloria al Señor Jesús. Este pasaje nos da una enseñanza muy importante para seguir este camino de esperanza. Y Jesús nos enseña, gloria a Él, Jesús nos está diciendo, bendito es Dios, que un reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede permanecer.
Y usted sabe que nosotros somos como casa de Dios y nuestras familias, nosotros todos anhelamos que nuestra familia estemos unidos y que caminemos con Dios. Esa es la esperanza de todo esposo evangélico, de toda esposa evangélica, y de todo creyente quiere que su familia entre en este camino. ¿Sí? Eso es, hermano, lo que todos nosotros anhelamos. Pero a veces no entendemos lo que es necesario para lograrlo. Y el Señor nos lo está declarando de una forma muy sencilla. Si nosotros abrimos nuestro corazón a entender esta palabra, seguro que usted en esta tarde lo va a entender y va a tener la victoria en un futuro. Gloria al Señor. Todo reino, dice el Señor, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. En otras palabras, destruido. Todo reino, hablando de reinos. Pero a nosotros lo que no más nos interesa es la familia, a nosotros, la iglesia. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, dice el Señor, no puede permanecer. No permanece. Y esa fue la explicación que Dios dio, Jesús, cuando sanó este endemoniado. La gente le criticaba y le decía que por el Belcebú, o sea, por el espíritu de Satanás, había libertado a este hombre. Pero mire cómo Dios dice, Jesús, y si Satanás está echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. El Señor está diciendo que Satanás, un reino de tiniebla, nuestro enemigo, el enemigo de la iglesia, no está dividido. Entiéndalo bien. Si él estuviera dividido, dijo el Señor Jesús, no podía permanecer. Y él ha permanecido todo este tiempo gracias a que él no está dividido. Entiéndalo, lo dice el Señor. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá? Dice el Señor. ¿Cómo va a permanecer su reino si está dividido? En otras palabras, no está dividido. O sea que los demonios no pueden echar fuera demonios. Entonces nace una pregunta que es bueno que la entendamos de una vez. ¿Cómo es posible que un enfermo por espíritus inmundos pueda ser curado a través de un brujo? Por ejemplo, ¿acaso Satanás mete el demonio y opone la enfermedad supuesta y después Satanás lo cura? ¿No fue lo que explicó Jesús? ¿No es lo que está diciendo el Señor? Que Él no lo hace porque no está dividido, porque los fariseos pensaban que Jesús, por el espíritu de Belcebú, por el espíritu del diablo, estaba echando fuera los demonios del diablo. Y no puede ser posible. Jesús está diciendo que ese reino está dividido y el día que eso suceda, hasta allí llegará el fin. Pero Jesús está diciendo que solo Él, por el Espíritu de Dios, puede contrarrestar a Satanás. Entonces, hermano mío, entienda esta verdad. No podemos, porque muchos creyentes, sobre todo en esta nación, creen que el brujo y el hechicero los va a ayudar en las necesidades espirituales, en los problemas espirituales que tienen personas, familiares, hijos, etc. Eso no puede suceder porque Dios dice que ese reino no está dividido. Él no puede hacerte el daño y después ayudarte. Entiéndelo. Solo Dios se lo puede hacer, porque un reino dividido no prevalece. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, dice el Señor. ¿Cómo pues permanecerá? O sea que un endemoniado no lo puede curar un brujo, un hechicero. Entiende esta verdad, hermano mío. Solamente el poder de Dios, como en este caso, bendito es el Señor que está el ejemplo, puede suceder. Solamente Dios tiene el poder para hacer estas maravillas, para libertar y sanar a un endemoniado. Bendito es el Señor Jesucristo. Entonces los brujos, se téngalo claro, por este texto, es imposible que un brujo te ayude
en un problema espiritual diabólico. Es imposible. Él es padre de mentira. El diablo lo que hace es engañarte, te da una mejoría y después te pone peor. Conocí una familia que visitaba a Gregorio, al demonio Gregorio, y ellos creían en ese demonio, y toda esa familia fue muriendo, poco a poco los fue matando uno por uno, seco los fue matando, a todos los acabó el demonio. Al que no pudo lo volvió loco, lo enloqueció. Pero el demonio les hizo creer que él los sanaba y los mejoraba, y otra vez los cogía y ahí los llevó hasta que se los llevó todos al infierno. Bendito es Dios, aleluya. Entiéndalo, hermano. Entonces Satanás no puede echar fuera a Satanás. Este es un principio que está claro en esta enseñanza. Porque su reino no está dividido. Ellos están unidos para hacer su maldad. Y el plan del diablo es llevarlos al infierno, llevar las almas al infierno. Por eso usted cree que ellos pelean aquí y batallan entre sí, porque el plan final no es que estén en la tierra, sino llevarlos al infierno eterno. Porque allá se siente el diablo vencedor cuando un alma llega allá, porque sabe que no tiene salida. Y por eso dijo Jesús en el versículo 27, y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echaron vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, dijo Jesús, si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios. Ahí está, hermano. Importantísimo que usted lo entienda. ¿Dónde necesitamos la unidad? ¿Dónde? Porque un reino dividido no prevalece, o una casa. Tenemos que estar unidos con Dios. ¿Pero cómo? Para que nos ayude, para que nos entregue la victoria en nuestras necesidades, en nuestra familia, en nuestros hijos que a veces se portan mal, nuestros nietos, nuestra mujer, el marido en la casa, que está borracho, que es alcohólico, que es drogadicto, que maltrata a su esposa, etc. ¿Dónde está la victoria? ¿Cómo logramos que funcione? Solamente existe un camino, amado hermano. Aquí Jesús nos los enseña. Para que haya unidad y para que el enemigo no nos destruya. Les pongo un ejemplo. Tenemos un hogar. Tenemos nuestros hijos, nuestra esposa. Y hay uno que es creyente, ya sea el esposo, ya sea la esposa, o sea el hijo. Hay alguien que es cristiano, o uno, o dos, o uno. Y hay una tremenda batalla en la casa. ¿Por qué hay batalla? Naturalmente, es lógico. Porque hay dos reinos en la misma casa. Entiéndalo. Dos reinos. Y naturalmente hay oposición. Las tinieblas batallan contra la luz. El diablo batalla contra el pueblo del Señor. Entienda, Jesús nos enseñó que Él no vino a traer paz, sino una guerra, una batalla, a poner división, diserción entre 2 contra 3, 3 contra 2 en una casa. Entonces, queridos hermanos, mire cómo funciona. Es maravilloso si usted lo entiende. Dijo Jesús que por el Espíritu de Dios echó fuera a los demonios. Entonces, ¿cuál es la clave? Para vencer la unidad. ¿La unidad con quién? La unidad con Dios. Jesús es Dios. Se hizo hombre, se hizo humano y vino a la tierra. ¿Y cómo lograba Jesús hacer todas esas maravillas? Aquí mismo lo estará declarando. Pero si yo por el Espíritu de Dios, dijo el Señor, echo fuera a los demonios. Ahí está. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí está la victoria, hermano. Por el Espíritu de Dios. Echo fuera a los demonios, dijo Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para comenzar a vencer? Para comenzar a tener la victoria. Estar en unidad. Porque una casa, un reino dividido no prevalece. Y nosotros, usted y yo, si hemos sido de verdad unos creyentes genuinos, no falsos, sino genuinos, hermanos míos, tenemos que estar en unidad. ¿Con quién? ¿Con mamá? ¿Con papá? ¿Con el abuelo? Si el Señor nos enseña que Él vino a traer diserción, ¿cómo voy a estar yo unido con mi abuelo, que mi abuelo no es creyente, o mi mamá, que es enemiga del evangelio, es idólatra? ¿Cómo voy a tener yo esa unidad? Es muy difícil, es imposible, porque pertenecemos a reinos diferentes.
Pero podemos ayudar, claro que podemos ayudar. ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo ayudamos que nuestra casa esté en paz? Que logremos la victoria con los que no son creyentes, que la mayoría de nuestros hogares cristianos, entre comillas, hay batallas terribles y no se logra esa unidad. ¿Cuál es la razón? Jesús la está declarando. Hay dos reinos y hay una división, hermano. Pero podemos llegar a una unidad. ¿Cómo? ¿Cómo logramos una unidad en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestra familia, aún en nosotros mismos con el Señor? ¿Cómo lo logramos para tener paz y para alcanzar la victoria? El Señor nos da la clave. La unidad con Él a través de su Espíritu Santo. Jesús mismo lo está diciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. O sea que Él también tuvo la necesidad de que fuera el Espíritu de Dios en Él para alcanzar el poder y echar fuera a los demonios. ¿Entiende esto, hermano? Porque Jesús estuvo y está y estará siempre en unidad con su Padre y con el Espíritu Santo. Es la unidad la que nos ayuda a que el enemigo no nos destruya. La clave de la victoria es la unidad, amada iglesia. Y en este caso nosotros los creyentes, no es la unidad con el amigo, no es la unidad con el vecino, no es con el que me cae bien, no es con el que me lleva al culto. No, hermano mío, ni siquiera la unidad con lo que el pastor diga. Si el pastor no está en la línea con Dios, si el pastor no está enseñando lo que es correcto, ¿cómo voy a estar yo en unidad con eso? No puede ser, hermano. La unidad es a través del Espíritu de Dios. Esto es muy parecido como cuando usted hace un contrato. ¿Qué es un contrato? Un contrato son reglas establecidas para que usted cumpla ciertos parámetros con la persona que hizo el contrato. Tiene que cumplirlo. Si no los cumple, hay violación del contrato y puedes tener una demanda. Y puede llevarte al juez y ponerte, qué sé yo, una multa o llevarte inclusive a la cárcel si violas el contrato, por ejemplo. Pero hermano mío, aquí el contrato no lo pongo yo. Las reglas no las pongo yo. Las reglas no las pone mi hermano. Las reglas no las pone mi mamá, ni mi padre. Las reglas no las pone mi amigo. Las reglas para que nos vaya bien y podamos alcanzar la victoria en unidad, las pone el Señor. Es su palabra. Y las cumplimos por el Espíritu. Bendito es el Señor Jesucristo. En otras palabras, la unidad comienza con Dios. A través del Espíritu de Dios estamos y necesitamos estar en unidad con Él. Y si yo estoy en unidad con Dios a través de su Espíritu, en sus reglas, en sus mandamientos, en todo lo que Él ha establecido, entonces pertenezco a su reino y no estoy dividido y permanezco. Porque estamos unidos. Y esa es la intención de llamar a la iglesia a su cuerpo. Que la iglesia tiene que estar unida con Cristo a través del Espíritu. No a través de dichos. Podemos decir muchas cosas. Podemos hablar muchas cosas. La unidad no es entre hombres con hombres, ni mujeres con mujeres. Ni la unidad en que nos pongamos de acuerdo toda la familia y nos pongamos de acuerdo. Tú puedes beber ron hasta las 9 de la noche, tú entras, yo te abro, yo no te voy a poner problema y yo voy aquí y busco a mi Diosito aquí en el rinconcito, tranquilo y así vivimos felices. No, no es esa la unidad. La unidad es que nosotros, primeramente los creyentes, estemos en unidad por el Espíritu Santo, con Dios su santa palabra,
Y a partir de allí, el creyente, con el auxilio de mi gran Señor y de ese gran poder de Dios a través de su Espíritu, Él nos va a ayudar a vencer al otro reino de las tinieblas, porque la victoria la entrega es Dios a través del Espíritu. Ese es el error de nuestros hogares y de muchos de nosotros los creyentes, que queremos tener una casa unida, feliz, pero hacemos pactos humanos y no vamos a las reglas establecidas con el Señor. Si el Señor dice que la luz nada tiene que ver con las tinieblas, ¿cómo alcanzo yo o usted una unidad con las tinieblas? La única manera sería que usted y yo fuéramos tinieblas. Jehová reprenda al diablo. Pero si somos luz, no podemos tener unidad con las tinieblas. No se puede, es imposible. Porque son dos reinos diferentes, están divididos. La luz y las tinieblas están separadas. Dios separó la luz de las tinieblas. Entonces nosotros necesitamos una unidad con Dios para comenzar a alcanzar la unidad dentro de nuestra familia, dentro de nuestros hogares, para poder alcanzar la victoria, así como Cristo. Ese joven estaba enfermo, endemoniado, pero él echó fuera el demonio y lo sanó. ¿Cómo lo sanó? Con el poder del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios estaba en unidad con Cristo y está en unidad con Él. Así como el Padre y el Hijo, todos están en unidad. Así usted y yo, que pertenecemos al reino de la luz, tenemos que estar en unidad, hermano, no con los hombres. A veces nos ponemos de acuerdo, somos nosotros los hombres, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos. Pero pregunto, ¿dónde queda la palabra? ¿Dónde quedan las reglas establecidas por el Señor? ¿Será correcta la unidad que usted y yo nos pongamos de acuerdo y dejemos la palabra a un lado? La unidad del creyente, de nosotros todos los creyentes, está limitada a las reglas establecidas por el Evangelio. Todo lo que se haga fuera de esas reglas establecidas por el Evangelio es tiniebla. Refiriéndonos a las cosas del Señor. Yo puedo estar en unidad con alguien para ir a la fiesta, para ir allá a bañarme al mar, para cualquier cosa. Pero la unidad de lo de Dios la limita las reglas establecidas por el Señor. Yo no puedo cambiarlas y ponerme de acuerdo con el otro. No podemos hacerlo porque la unidad es a través de lo establecido con Dios, porque Él es quien reina y gobierna. Alabado sea el Señor. Eso es así, amados hermanos. Aún Jesús echaba fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, dice ahí. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, porque el Espíritu de Dios estaba en unidad con Jesús. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios y ha llegado a nosotros el reino de Dios. ¿Cómo? Que ha llegado Dios a nuestras vidas a través de Jesucristo, a través de la fe, a través del Espíritu Santo. Dice la palabra, vamos a seguir estudiando, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Hablando de las tinieblas, hablando del poder que tiene el diablo que Dios le ha permitido, y saquear sus bienes si primero no lo ata. ¿Cómo podemos dominar al diablo? En otras palabras, ¿cómo podemos quitarle lo que nos ha quitado o quitarle lo que él ha hecho? ¿Cómo podemos reprenderlo cuando ha tomado a una persona y le ha metido un demonio? ¿Cómo lo logramos si primero no lo neutralizamos? Es lo que dice el Señor, su santa palabra. Y la pregunta ahora es, ¿cómo lo neutralizo si yo no tengo poder? ¿Cómo lo controlo si yo no tengo la autoridad y el poder para controlarlo, ni para amarrarlo, ni para atarlo, ni para azotarlo? ¿Quién me da a mí ese poder?
¿Quién le da a usted el poder para reprender las tinieblas, para echar fuera a los demonios, para orar por el enfermo que ha sido embrujado y que a través de una oración puede ser libre? ¿Quién nos entrega ese poder? ¿Nosotros lo tenemos? Déjeme decirle no. Ningún hombre en la tierra lo tiene. Entonces, ¿de qué depende que usted pueda orar y que ese demonio se vaya? De lo mismo que hizo Jesús. Por el Espíritu de Dios. Y para que el Espíritu de Dios actúe con poder y te ayude por tu oración y ayudes a un enfermo o a algún endemoniado o lo que tú quieras hacer, ¿cómo funciona? En que usted, el instrumento, la persona o yo estemos en unidad con el reino de los cielos. Porque si estamos divididos, no funciona. Entonces llevemos esto a la realidad, a la vida diaria. Llevémoslo a nuestros hogares. Estamos en la casa, con nuestras familias, y tenemos problemas con el hijo. Tenemos problemas con la mujer, o con el marido, o con el suegro, o con la suegra, o con nuestro padre, o con nuestra madre, que no son creyentes. ¿Cómo logramos, hermano? ¿Cómo logramos la victoria? Porque muchos de los problemas de todos los creyentes están en la casa, en el hogar. Los jóvenes porque los padres no son creyentes y los que son creyentes adultos porque sus hijos no son creyentes. Allí están los problemas. ¿Cómo logramos tener paz y tener la victoria? Aquí está declarado, Jesús lo enseñó. Tengo que vencer al enemigo. ¿Cómo lo venzo? Porque ellos lo tiene el enemigo. Si usted es creyente y está en una familia donde no son creyentes, el enemigo los tiene a todos. Y usted está solito, aparentemente. Pero no está solo porque el Padre está contigo, el Hijo está contigo y el Espíritu Santo está contigo. Y déjeme decirle, el Dios Trino tiene más poder que todos los demonios y todo el infierno juntos. Entonces muchos cristianos dicen, estoy solo. No hay quien me ayude. Estará solo. Estaremos solos cuando tenemos a Dios Trino. Cuando hemos creído en su poder, cuando hemos creído en su palabra, cuando estamos en unidad con Él. Porque a veces creemos que el demonio se va por los gritos que nosotros hacemos. O porque reprendemos mucho, o porque oramos muy duro. No, hermano. El demonio no come de cuento de las palabras, así sean las palabras de Dios. Si usted no está en unidad con Dios, si yo no estoy en unidad con Dios, mis palabras, aunque sean las de la Biblia, son vacías. Porque el que nos entrega la victoria, lo dijo Jesús, es por el Espíritu de Dios, que la palabra de Dios se le suma el poder. Y para que el Espíritu de Dios actúe poderosamente contra las tinieblas a través de una persona, de un creyente, ese creyente tiene que estar en unidad, no con los hombres, ni siquiera con el pastor si el pastor está torcido, no con el amigo, no con los otros dos que se pusieron de acuerdo para orar, no, tiene que estar en unidad con el Espíritu de Dios, tiene que estar cumpliendo, y si hay otro que se suma a la oración, tiene que estar también cumpliendo, hermano. Esto no es pactos humanos, esto es como Dios lo ha establecido. Tenemos que estar en unidad, es con el cielo, y para yo estar en unidad con el cielo tengo que ser un creyente de verdad, hermano mío. No de palabras, de verdad. Tengo que aceptar la palabra de Dios y tengo que ponerla por obra en nuestra vida y tengo que vivirla de verdad. Y si estoy en unidad con el cielo, hermano mío, la victoria no la tengo yo, me la entrega Dios, que fue lo que hizo Jesús. Pero si yo, dijo Jesús, por el Espíritu, no dijo que por Él, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios.
No hay otra solución. Y fuera de eso dijo que si queríamos tomar al hombre y saquear sus bienes, teníamos que atarlo primero. ¿Y quién lo ata? ¿Quién ata a un espíritu que ni se ve? ¿Quién tiene más poder que la culebra? ¿Nosotros? Déjeme decirle, no, hermano. Pero Dios sí. El Dios que está con nosotros sí lo tiene. Entonces yo tengo que estar en unidad con mi Dios, no con los hombres. Y con los hombres que tienen a mi Dios, que son respetuosos de la palabra, que son respetuosos de la verdad, que viven el evangelio. Con ellos tengo que estar en unidad, porque ellos también pertenecen al reino de los cielos, pero no con el torcido, no con el que viola las leyes de Dios, no con el que tiene otra doctrina que no es la de Dios. Esos acuerdos son de hombre y de nada me sirve esa unidad. Es lo mismo que unir la luz con las tinieblas, eso es imposible. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos, no nos equivoquemos. A veces nosotros, la iglesia, busca unidad con los hombres. ¿Y dónde está la palabra? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está el Espíritu? La unidad para poder vencer tiene que ser con la verdad, tiene que ser con el Señor, tiene que ser con su Espíritu Santo. En otras palabras, hay un equilibrio. Hay reglas establecidas que son las que me controlan la unidad. Y esas reglas se llaman el evangelio. Se llama la doctrina de la iglesia. Y yo, para entrar en unidad con cualquier persona, tengo que someterme, ella y yo, a esas reglas. Aún para yo estar en unidad con mi familia, con mi esposa y mis hijos que viven conmigo, tenemos toditos que estar sometidos a las mismas reglas, al mismo contrato. El que se salga de la regla, sale de la unidad. Y yo no podemos ponerme de acuerdo con él y ceder, no. Porque yo también estoy sometido a las reglas. Por eso Jesús echaba fuera a los demonios. Porque el Espíritu estaba con él. Porque estuvo siempre en unidad con el Padre. Porque siempre hizo lo que a él le agradaba y le agrada. Y a veces nosotros no estamos en unidad con Dios, pero queremos unidad con los hombres. ¿Cómo será eso? ¿Cómo funcionará eso? Si yo me salgo de la unidad con Dios y de las reglas establecidas, ¿cómo me pongo en unidad con los hombres? Eso es tiniebla. Bendito es el Señor Jesucristo. Porque la unidad primeramente es con el Señor. Y todo el que esté en unidad conmigo tiene que estar en unidad con el Señor. Y si no estamos en unidad con el Señor, no estamos en la luz, sino en las tinieblas. Y si hay unidad fuera del Señor, claro que la hay. Jesús lo dijo, un reino dividido no prevalece, porque las tinieblas están unidas, pero no con la luz. No nos equivoquemos. Les pongo un ejemplo. Hay muchos que tienen novias o tienen novios que no son creyentes y usted es creyente. ¿Cómo va a funcionar eso? No, usted tiene la esperanza de que la persona se vuelva creyente en el camino. Usted ya comenzó mal. Ya estamos comenzando mal. ¿Cómo puede usted andar con alguien que no está en unidad con Dios? Esa es la primera pregunta. Ya usted, al hacerlo, se está saliendo de la unidad con Dios. Porque dos no pueden andar juntos. Dice Amos 3:3, si no se ponen de acuerdo. ¿Y cómo puedes tú andar junto con alguien que no está de acuerdo con Dios? Lo estás haciendo porque tú estás de acuerdo con Él. Y entonces, si estás de acuerdo con Él, ¿qué significa?
te hiciste tiniebla también. Hermano, estos son principios infalibles. Y esa es la razón de que hay mucha derrota en los llamados creyentes, porque se salen de la unidad de Dios, porque abandonan las reglas, la palabra y el espíritu, y consiguen unidades con personas que no son creyentes, y eso no funciona, ni funcionará, y es camino al fracaso total. Andar con alguien y ayudarlo es diferente a estar en unidad con él. Y para ser uno esposo y esposa, necesitamos unidad de verdad. ¿Y cómo es posible la luz y las tinieblas estar en unidad? No nos equivoquemos, amados hermanos. El Señor es muy claro en su santa palabra. Dice el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, refiriéndose al diablo, y sacar sus bienes si primero no le ata? ¿Y quién lo va a atar? ¿Puede usted atar al diablo? ¿Puedo yo atarlo al diablo? Solamente si Dios nos ayuda. Solamente si damos la palabra y el Espíritu de Dios nos respalda. ¿Y cuándo nos respalda el Señor? ¿Cuándo nos respalda el Espíritu de Dios? Cuando damos la palabra. No es cuando yo estoy en unidad con Dios. No es cuando somos de la misma familia, que estamos allí con Cristo. No es cuando somos sus hijos, que somos respetuosos de sus leyes y de sus reglas y las hemos aceptado en nuestro corazón y nos mantiene en la unidad del reino de los cielos. ¿O puedo yo acaso reprender porque nos ponemos 10 de acuerdo, que estamos torcidos los 10 y vamos a ponernos de acuerdo y vamos a reprender? Y entonces vamos a echar fuera al demonio, nosotros 10 torcidos fuera del reino de los cielos, a echar fuera al demonio. ¿Quién nos respalda para que eso suceda? Hay muchas cosas que estamos entendiendo mal, amada iglesia. La unidad es con el Espíritu de Dios, es con Dios, es con su palabra. Es sometiéndonos a Él. La unidad es hacer yo, usted, lo que a Dios le agrada. Entiéndalo, cantarle a Él lo que a Él le gusta. Llevar yo una vida, usted una vida como a Él le agrada. Respetar su palabra y someterme a ella como a Él le agrada. Y lo que quizás no entiendo, orar para que el Espíritu me ayude y me revele Dios a través de su Santo Espíritu para corregir mis errores, porque yo quiero estar en unidad con Él, porque quiero que me respalde el Señor y quiero que me entregue la victoria y quiero poder atar al hombre fuerte, al Satanás. Y si lo puedo atar, ¿qué pasará con mi casa? ¿Qué pasará con mi casa? Con tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu mujer, con tu marido. ¿Qué pasará si tú, con la ayuda del Espíritu de Dios, puedes atar al hombre fuerte, a los demonios grandes y pequeños que moran en tu familia, en mi familia? ¿Qué pasará? ¿No será la victoria para ti? Y esos que están en tinieblas serán libres porque está atado y les puedes quitar lo que tenían tus hijos, tu mujer, tu marido. Eso no sucede muchas veces. ¿Por qué? Porque no estamos en unidad con Dios, sino con los hombres. Y esa es la razón que muchos de nuestros hogares están destruidos, amados hermanos. Y esa es la razón por muchas mujeres creyentes llevan años en el Evangelio y sus maridos no se convierten, ni sus hijos. Viven en una batalla interminable, sin límites y sin fin. ¿Y cuál es la razón? No están en unidad con el que puede ayudarlos a atar al hombre fuerte para arrebatarle sus hijos, su mujer, su familia. Y a veces están en unidad, sí, con los hombres. Y terminan hasta haciendo pacto con las tinieblas. Y le dicen al hijo, tranquilo, tú ahí en tu pieza tú haces lo que tú quieras. Ese es tu lugar privado, yo lo voy a respetar. Y acá yo hago. Y cada uno toma su parte y se ponen en unidad con los hombres. Eso es tiniebla. Porque no puede la luz y las tinieblas ponerse de acuerdo, es imposible.
Un reino dividido no prevalece. ¿Y sabe qué pasa allí? Esos creyentes terminan también en tinieblas. La clave es la unidad con Dios, iglesia. Cueste lo que nos cueste. No podemos violar el contrato, el evangelio, ese pacto. Tenemos que sostenerlo, tenemos que creer en él, tenemos que obedecerlo, cueste lo que cueste. Y si yo permanezco en él, tengo al cielo a mi favor. Y es el cielo quien me va a dar la victoria para atar las tinieblas y para reprenderlas y para que el diablo se vaya de mi casa. No son los pactos humanos. La unidad, amado pueblo, es muy importante, pero la hemos entendido muchas veces mal. Pensamos que la unidad es con los hombres, que nos pongamos de acuerdo los hombres. No, hermano, la unidad comienza es con el cielo. Y el que quiera estar en unidad con usted, tiene que estar usted primero en unidad con el cielo y él también con el cielo. Y la unidad que usted tenga con la persona tiene que ser controlada por las reglas establecidas por el cielo. Y vamos a permanecer. Bendito sea el Señor. Entonces, si nuestros hogares los queremos en bendición y queremos que nuestros hijos se conviertan, la familia y todo el mundo mejore, unámonos al cielo de verdad y deja que el cielo pelee. Y tú no cedas ni un milímetro a lo del cielo. El cielo se va a encargar. El Espíritu de Dios nos va a ayudar. Y Satanás va a ser atado. Y nuestros hijos, nuestra mujer, el marido, el suegro, la suegra, van a ser libres. Aleluya. Eso no fue lo que hizo Jesús. Porque usted y yo no tenemos ningún poder. Es el que está con nosotros. Pero para que Él actúe, necesitamos estar en unidad con Él para que la palabra de Dios valga en nuestra boca. Alaba al que vive por los siglos, hermano. ¿Cuántos creyentes, amado pueblo? Examínate. Años. Y las familias, un desastre. ¿Cómo es posible? Si dice que tenemos la potestad de reprender las tinieblas. Y eso no es lo peor es que el creyente mismo vive angustiado y afligido por la situación. Entonces, ¿de qué sirve el evangelio tan bonito? Tantas palabras hermosas y no funciona. ¿Por qué no funciona? Sí funciona. Somos nosotros que no hemos entendido y no nos hemos puesto en unidad con Dios. Y una casa dividida no prevalece. Si estoy dividido de Dios, voy rumbo a la caída. Del todo voy a caer. Me voy a desanimar y me voy a apartar porque estoy separado de Dios. Pero si estoy unido al Señor, hermano mío, el Señor venció al diablo y nos ha entregado la victoria y la culebra será derrotada en tu casa. Uno por uno será libre. No sé cómo, Dios es el que lo hace. Bendito es el Señor Jesús. El evangelio no es palabrería, hermano. El evangelio es poder, iglesia. Y primeramente para ti, para mí, en nuestros hogares. El poder de Dios tiene que comenzar en casa. Para que tu casa esté en orden, para que mi casa esté en orden. Allí tiene que comenzar el poder de Dios. Sí, Señor. La casa. ¿Y cómo logramos que esa casa permanezca? Tu casa, mi casa, tu ser, mi ser, tu familia, mi familia. ¿Cómo logramos? No dividiéndonos del que tiene el poder, sino uniéndonos a Él cada día más para que Él pelee por nosotros. Pero si estamos divididos de Dios, sus reglas, no creemos en su palabra,
cambiamos su palabra, hacemos lo que nosotros creemos y no lo que Él dice, voy camino a la derrota. Estoy dividido. Y ese es el fracaso de los muchos creyentes que fueron creyentes, entre comillas, y hoy no lo son. Muchos. Cantidad. Porque en el fondo nunca estuvieron unidos con el Señor. Ahí está el ejemplo de la vid y los pámpanos. A pesar que estaban en la vid, no produjeron fruto y fueron cortados. ¿Y cuándo producimos frutos? Cuando seguimos en unidad con el tronco. Y ese tronco es mi Cristo, pueblo. Ese tronco es la doctrina. Ese tronco es la verdad. Ese tronco es el evangelio. Aleluya. Si estamos con Él, unidos por el Espíritu, tendremos siempre victoria. Porque el diablo no resiste el poder de Dios. Él ya fue vencido por mi Cristo. La victoria es segura, iglesia. ¿Entiende esta verdad? Repito el texto, Amos 3:3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice así. Sencillo entenderlo. Para andar dos juntos tienen que estar de acuerdo. Ahora yo hago otra pregunta. ¿Acuerdo con qué? ¿Y acuerdo con quién? Yo puedo estar de acuerdo con el amigo para ir a robar un banco. Dios nos guarde. Yo puedo estar de acuerdo con el otro para ir a fumar marihuana. ¿Acuerdo con quién y para qué? Para que esto sea correcto para nosotros los creyentes, tengo que andar junto con otro que esté de acuerdo con Dios y yo también con Dios. Su santa palabra, su doctrina, su evangelio. Y esa unidad la forma el Espíritu Santo. Y si ando junto con una persona como esa, ya somos dos, más el cielo. Pero si esa persona, a pesar que ando junto porque estoy de acuerdo, no está de acuerdo con Dios, yo tampoco estoy de acuerdo con Dios. ¿Y cómo será esa unidad? Para derrota. No nos equivoquemos, hermano. ¿Usted ha visto cuántas doctrinas de error? ¿Cuántos evangelios entre comillas? Y están de acuerdo. Grupos enteros de acuerdo. ¿Será así? Pues déjeme decirle no. No. Tenemos que estar de acuerdo con la palabra, las Sagradas Escrituras. Tenemos que estar de acuerdo con lo que el Espíritu confirma. Tenemos que estar de acuerdo. Y si estamos de acuerdo con lo que Dios ha dicho y con lo que la palabra dice y con lo que el Espíritu confirma, entonces el cielo está contigo y conmigo. Y allí podemos vencer. Y allí podemos atar al hombre fuerte, porque no somos nosotros. Es el que está en el cielo, el que tiene el poder para hacerlo. Y es así cuando le podemos saquear sus bienes, que es nuestra mujer, que son nuestros hijos, que es nuestra abuela, que es nuestra madre, que es nuestros padres. En otras palabras, no ha funcionado. Nuestras familias siguen endemoniadas y vivimos con ellos en la misma casa y somos evangélicos, porque nosotros no estamos de acuerdo con Dios, aunque lo digamos. Porque el que tiene el poder nos puede ayudar si nos ponemos de acuerdo con Él. Y eso no es de palabritas, eso es de verdad, iglesia, que yo viva, que usted viva el evangelio, que usted y yo lo pongamos por obra. Acuérdate y no te olvides, el evangelio es un camino, no es un camino de dichos, es un camino para andarlo. Hay que andar el camino, porque estamos de acuerdo con Cristo, que es el camino. Y cuando yo estoy de acuerdo con mi Cristo, así como Cristo estuvo de acuerdo con el Padre, entonces el Espíritu poderoso de Dios nos auxilia y vence las tinieblas y toma el control de cada uno. Alabado sea el Señor.
Y muchas veces eso no pasa. Y pasamos años gritando y reprendiendo y pidiendo oración y pidiendo aquí, pidiendo allá. Y cada día está peor, hermano, porque no estamos de acuerdo con Dios. Y nos deja el Señor solitos a que nosotros batallemos solos. Y sin Él nada podemos hacer. Aunque parezcamos de Él, si no estamos haciendo como Él manda, no estamos de acuerdo con Él y Él no está con nosotros. Y somos nosotros solos los que gritamos y los que reprendemos y los que actuamos. Y no pasa nada, nada. Santo es el Señor. Entiende, hermano mío. No nos escudemos en las apariencias. Hay que caminar este camino como Dios manda. Porque si no, tarde o temprano, se descubrirá nuestra derrota. Hay que disponer el corazón para entender esta verdad, pueblo. La unidad es en el Espíritu de Dios, con Dios, a través de su palabra, a través de su verdad, a través de sus reglas. Y todos aquellos que quieran estar en unidad tienen que entrar por allí también. De lo contrario, no hay unidad, iglesia amada. Dos, ¿pueden andar juntos? Claro que pueden andar juntos. ¿Y pueden estar de acuerdo para que anden juntos? Claro, pero ¿qué clase de acuerdo? Por eso, hermano, la palabra y el Espíritu es la guía de nosotros, la iglesia. No son los acuerdos humanos. No es lo que yo crea ni lo que el otro crea. Es lo que Dios ha establecido para que esté firme el Señor con nosotros y nosotros con Él, que Él nos ayude porque necesitamos siempre su auxilio. Por eso dijo Jesús, por el Espíritu de Dios eché fuera al demonio, por el Espíritu de Dios, porque Jesús estaba de acuerdo con el Padre, lo dijo, un reino dividido no prevalece, una casa dividida no prevalece. Entonces sí es verdad que somos de Dios y estamos de acuerdo con Dios, ¿por qué vamos a estar en derrota? ¿Por qué el demonio que está allí no ha podido ir de la casa? ¿Por qué vivimos tan atormentados? ¿Por qué ese muchacho no ha doblegado? ¿Por qué esa mujer no doblega? ¿Por qué tu mujer no viene al culto? ¿Por qué tu marido no viene? Si tú eres creyente hace cuántos años. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el poder de Dios para actuar? El problema es nuestro, hermano. Gloria al Señor. Santo es Él. Dice Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo, el mismo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Te das cuenta que fue el mismo Dios, eso no lo hacemos nosotros, es Dios quien lo hace. A fin de perfeccionar a los santos, o sea, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para que la iglesia sea edificada, hasta que todos, la iglesia, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire el propósito de todos esos ministerios. ¿Cuál es el propósito de todos esos ministerios? Llevarnos a nosotros todos a una unidad de la fe. Entonces creer en lo que yo creo, en lo que yo quiera, en lo que yo pienso, en lo que yo opino. ¿No? ¿En qué tenemos que creer? En su doctrina, en su palabra, en sus reglas establecidas. En eso tengo que creer, iglesia. Y ese es el propósito de los ministerios. Y ese es el propósito de todo lo de Dios. Llevarnos a esa unidad con Cristo. Porque el reino tiene que estar unido, no dividido. Comprende esta verdad, hermano. No llevarnos a la unidad con los hombres. Llévame a la unidad con el pastor. Llévame a la unidad ya con el colaborador. Tenemos que estar en unidad, claro, pero ¿cuál es el espejo de esa unidad? ¿Cuál es la guía de esa unidad? La verdad de Dios,
las reglas que Dios ha establecido. Es lo mismo que el hombre y la mujer se casan y son uno. Pero ¿cómo que son uno? A través de las reglas establecidas por el Señor en su santa palabra. Si la mujer no cumple ni el marido cumple las reglas, no están en unidad. La unidad siempre será controlada a través de las reglas establecidas. Y se logrará por el poder del Espíritu Santo. Y es allí donde la victoria está y las tinieblas están vencidas. Porque las tinieblas están separadas de la luz. Y si yo me uno a la luz de verdad, como Dios manda, las tinieblas están derrotadas siempre. Por eso todos estos ministerios que mencionamos aquí, los 5 ministerios, son con un propósito: llevar a la iglesia a una unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, de las reglas establecidas. El conocimiento del Hijo de Dios es el Evangelio. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor, hermano. Santo es Él. Entendamos esto, amados hermanos. Necesitamos entender esta verdad. Nuestras derrotas, nuestros problemas, primeramente en nuestros hogares, con nuestra propia familia, que viven en la casa, nuestros hijos, etcétera, nuestra esposa, vienen realmente porque la unidad que tenemos con el cielo es mala. Y quiero decir con esto que no está bien hecha. Y las tinieblas nos vencen y nos están derrotando porque ellos sí están unidos. Y nosotros no estamos ahí en la luz, sino que estamos ahí como que sí, como que no. Eso no funciona. Y el diablo lo sabe. Y por eso te ataca tan duro. Y por eso tú vives tan afligido. Pero déjeme decirte, únete de verdad al Señor. Como mi Cristo estaba unido de verdad. A ver qué demonio se resiste. Y a veces no necesitas ni hablar. Te metes al rincón, allá en el baño, allá debajo del palo mango, allá en el patio, donde quieras. Y solamente oras, hermano. Ora nomás, sin que ni siquiera te escuchen. Y verás las maravillas que Dios puede hacer. Pero podemos estar gritando toda una noche, reprendiendo un demonio, o todo un año, o todos 5 años, como el caso de muchos. Y decimos, es que mi marido, mi mujer es muy dura, pastor. No se he podido, es que esos hijos son muy terribles, pastor. Mentira. No has podido atar al hombre fuerte porque lo has querido atar tú. Pero el que lo ata es el Señor, que está contigo. Pero no estamos en unidad con Él y por eso no pasa nada. Antes se vuelve más terrible. Esa es la unidad. La unidad nunca ha sido con los hombres. En este camino la unidad es con Dios, su Espíritu y su palabra. No lo olvidemos, hermano. El que no está conmigo, no, el que no está con mi Señor. Alabado sea su santo nombre. Es nuestro Señor, hermano. Es con Él que tenemos que estar. Y el que está con mi Señor, está conmigo. Y el que está conmigo tiene que estar con mi Señor, Jesucristo. Esa es la unidad que Dios quiere. Y esa es de la unidad que se habla en la Biblia. No es la unidad entre hombres. No son los pactos humanos. No son los compromisos terrenales. Esos son los contratos seculares que uno hace para hacer un negocio. Esos sí son pactos humanos. Pero en lo de Dios es con Él, amada iglesia. Y cuando estemos en unidad con Dios, que dice el Señor, no caeremos nunca. No se divide esa casa, permanece nuestra casa. Entiéndelo. Va a permanecer nuestra casa. Aún la iglesia, en este caso hablando de Dios fuente de poder, si nosotros queremos llegar hasta que Cristo
Cristo venga, hasta que la trompeta suene, tenemos que estar en unidad con Dios, su santa palabra. Y allí, ¿quién divide esa casa? ¿Quién, si estamos en unidad con Él, hermano? ¿Quién la guardará? Él, hermano. Es con Él, amada iglesia. La unidad, no lo olvidemos nunca, pueblo. Nosotros los hombres nos torcemos. Nosotros los hombres a veces nos corre la teja. Pero al Señor del cielo nunca. Es Él el de la victoria. Y es Él el que vence al hombre fuerte, a los demonios y a todo. Hasta mi Cristo en la tierra fue por el Espíritu que echó fuera a esos demonios y sanó a ese varón. Alabado sea su nombre. Entiéndelo, pueblo amado. Toda casa dividida, o ciudad, o imperio, o persona, con Dios, tenemos que estar unidos con mi Señor. Y nuestro Señor tiene ejércitos inmensos, hermano. Solamente con su Espíritu es suficiente para vencer al mismo infierno entero. Pero ¿qué necesitamos? La unidad con Él. No conmigo. Conmigo si estoy en el Señor. Bendito es Dios. Entiende esta palabra, pueblo amado, y verás cómo la victoria va a llegar a tu casa. No son con los pactos que yo pacto. No es con esto ni con lo otro. No, hermanos. Podemos orar y quedar hasta roncos de tanto clamarle a Dios. Si no nos ponemos las pilas en obedecer y someternos a lo de Él, así va a pasar los años, hermanos, y nada va a cambiar, iglesia. Porque la unidad es con Él. Y es Él el que tiene todas las victorias para todos nosotros. Bendito es el Señor. Seguimos en la próxima clase. Vamos a darle gracias a nuestro Rey. Alabado sea su santo nombre. Dispón tu corazón, hermano mío, para orar y para que desde hoy en adelante entiendas esta palabra y empieces a ponerla por obra y verás una gran victoria, pueblo. La unidad es con el Señor. En lo que dudes, ora, que Él nos va a ayudar a todos. Santo eres, Rey. Gracias, mi Padre. Gracias, mi Cristo. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu santa palabra, por tus consejos, Dios mío, a todos nosotros, Señor. Gracias, mi Rey. Ayúdanos a entender lo tuyo. Esas maravillas, Señor, que nos guían siempre, Señor. Tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. No nos abandones, papá. Ten compasión de todos nosotros. Perdona nuestra ignorancia, nuestra dureza de corazón muchas veces, Señor. Ayúdanos, perdónanos. Ten compasión, papá, de cada uno, mi Rey. Entrégale, Dios mío, a tu pueblo, a nosotros, la victoria, Señor, de entender lo tuyo, de poner por obra tu santa palabra, de buscarte siempre, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de tu Espíritu Santo y de ti y de fe, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos en esta hora, Padre, de una manera especial, en el nombre de Cristo, por nuestros hogares, Señor, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, nuestras esposas, los esposos. Te pedimos por ellos, Señor. Que tu pueblo haya entendido esta verdad, mi Rey, y que usted, Dios mío, estemos en unidad contigo para que esa victoria llegue pronto, Señor, a cada uno de nuestros hogares, mi Rey. Gracias, gracias, Señor. Ponemos cada uno de esos hogares, Señor, en tus manos, Señor, para gloria tuya, Señor. Ayúdanos a tener esa unidad perfecta contigo, para que esa victoria llegue, mi Rey. Creemos en tu palabra y creemos en tu poder, Señor. Gracias, mi Rey, gracias. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Señor. Alabado sea tu santo nombre. Amén y amén. El Señor los bendiga a todos. Un fuerte abrazo y nos veremos, si Dios lo permite, por estos mismos medios el domingo en la mañana a las 7 de la mañana. Y los invitamos a que sigan viendo los programas de Dios Fuente de Poder por todos estos medios. Gloria al Señor. Y oremos, hermanos, oremos los unos por los otros, pero en especial no olvidemos estar en esa unidad con el cielo. Hay que hacerlo. ¿Cómo se logra? Sometiéndonos a su palabra, hermano. Acuérdese, no olvide nunca, la unidad es con el cielo. Todo el que esté unido con el cielo
está unido con usted también y conmigo. Bendito sea el Señor. Bendiciones, hermano.